Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio. Hola, muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Los saludo en el amor del Señor, esperando que esta mañana sus corazones estén dispuestos a conocer de la palabra del Señor y a la alabanza por medio de la unión en el Espíritu Santo. Estemos todos dispuestos a conocer de Dios. Doy ante todo las gracias al Señor por darme la oportunidad de estar frente a ustedes esta mañana, para que sea esta mañana de bendición, iniciando por supuesto este domingo, con nuestro corazón dispuesto a conocer más de nuestro amado Dios y por supuesto esta mañana de la fidelidad. Voy a leer una pequeña porción bíblica para que demos inicio a este culto. Dice así, Deuteronomio 7, verso 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Se explica por sí sola la palabra, hermano. Seguramente el hermano que tiene a cargo hoy día la labor de exhortar la palabra va a contarnos más acerca de estas porciones bíblicas. Los invito a orar. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, yo te pido esta mañana, Padre Celestial, porque usted bendiga a los hermanos de Luz y Vida, porque usted guarde, Señor amado, las palabras que vienen del predicador, que esta mañana seguramente estará a cargo de esta labor, Señor amado, que sea usted en él esta mañana y en los hermanos que oyen, porque tu tiempo se acerca, Señor amado, esperamos tu venida, Padre Celestial. Tu iglesia está atenta, Señor amado, queremos ser como las vírgenes, Señor amado, que te esperaban, las vírgenes prudentes, Señor amado, y esperamos, Señor amado, en tu nombre, en el nombre de Señor Jesucristo, Padre Celestial, que usted sea con nosotros, Padre amado, y sea esta mañana uniendo usted a la iglesia Luz y Vida en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo, amén. Un saludo, hermano, nos vemos, hasta luego. Bienvenidos, hermanos. Los invitamos este día a poder alabar al Señor y que puedan seguir la letra con nosotros y exaltemos el nombre de Dios. 1, 2, 3 y... Poderoso.
más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más
esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay Hermanos, doy gracias al Señor por permitirme compartir con ustedes la palabra de esta mañana. Agradezco primeramente al Señor porque nos ha cuidado, nos ha protegido a mí con mi familia. Hemos pasado un tiempo de vacaciones, al menos de mi parte, mi familia continúa. Pero ante todo el Señor ha sido bueno con nosotros y yo espero que también lo esté siendo con ustedes. Vamos a orar al Señor para primero darle gracias por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, de que
lo que podamos aprender en esta mañana o lo que podamos estudiar de la palabra del Señor podamos aplicarla a nuestra vida y que el Señor pueda añadir bendición a ella. Vamos a tener un momento de oración para ir de lleno a la palabra del Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque cada día tú nos renuevas nuestras fuerzas, Señor. Permite que lo que podamos conversar hoy, Señor, o lo que podamos estudiar en esta mañana, Señor, lo que podamos aprender pueda ser nutritivo para nuestra vida, Señor, para nuestra alma, para nuestro corazón, Señor, porque dependemos y tenemos dependencia de ti, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Queremos ver hoy quizás uno de tus atributos, Señor, y queremos hacerlo de la mejor manera, ver algunos ejemplos que tú nos has dejado en tu palabra y esperar que tú nos puedas hablar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Hoy día, hermanos, vamos a conversar un poquito y a ver una parte del Señor que siempre la cantamos, que siempre la mencionamos, que es la fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor, tanto o mayoritariamente de Él hacia nosotros, es un atributo muy grande que el Señor tiene y que nosotros pocas veces lo estimamos tanto. Hay un versículo en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, si lo quiere leer o lo quiere leer más tarde, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Vamos a conocer un poquito este atributo que es propio del Señor y que queremos estudiarlo un poquito y ver algunos ejemplos de la fidelidad del Señor. La fidelidad es una cualidad esencial del Señor, de Dios. Sin esa cualidad no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería como ir contra su misma esencia o contra su propia naturaleza. Y Él no va a atentar contra sí mismo, ¿cierto? Hay un versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice: si fuéramos infieles, nosotros, con Dios, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Nosotros muchas veces somos de naturaleza infieles al Señor, y si lo llevamos a un punto de vista terrenal también podemos ser infieles, y no necesariamente en una relación de pareja como nos viene a la cabeza quizás primeramente, pero la infidelidad también puede ser con nuestro actuar, con nuestras palabras, entre los seres humanos me estoy refiriendo. No sé, me imagino en el mundo del empresariado, se dan la mano, cierran un trato y a lo mejor el trato ya se puede disolver por ABC motivo. Tiene cierto grado de infidelidad a la palabra empeñada, etc. Pero si lo vemos, si vamos a la Biblia, nosotros podemos serle infiel al Señor y perdemos mucho. Pero el Señor nunca nos va a ser infiel a nosotros, porque la esencia del Señor es ser fiel, es su fidelidad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice 2 de Timoteo 2:13. No se puede negar a sí mismo. La fidelidad es la gloriosa perfección de Dios, y de esa manera la vemos nosotros, y lo podemos apreciar la fidelidad del Señor de distintas maneras. Pero ¿por qué Dios es fiel?
dijimos que era la esencia del Señor, o uno de los atributos esenciales del Señor. Dios es fiel, Dios nunca olvida, el Señor nunca falta a su palabra. La fidelidad del Señor permanece a pesar de lo que nosotros hagamos, ¿cierto? El Señor nunca pronuncia ninguna palabra con duda. Siempre es de una línea con nosotros. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa o cada profecía que ha establecido en su palabra, ¿cierto? Cada amenaza que ha hecho, cada juicio que ha hecho, o cada pacto que ha establecido con alguien o con algún tipo de liderazgo dentro de algún pueblo, como lo hizo con Moisés, como trató con distintas personas, que los vamos a ver algunos ejemplos. El Señor siempre ha comprometido su palabra y siempre la ha hecho así. Nunca se ha retractado o sea, a lo que voy es que el Señor no se equivoca. ¿Ok? En el libro de Números, capítulo 23, verso 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará. Por ello debemos estar seguros y plantearlo con seguridad, decir con seguridad lo que dice en Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23. Y quiero que ponga atención en este versículo porque es muy enriquecedor, hermanos. Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. A través de la palabra vemos que el Señor actúa de diferentes maneras, o lo ha hecho de diferentes maneras con el pueblo, como sigue actuando en nosotros hoy en día. Pero claramente en el Antiguo Testamento el trato era diferente al que puede tener ahora en el tiempo de la gracia con nosotros. Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si hiciéramos un barrido por la Biblia, la palabra fidelidad la vamos a encontrar en muchos lugares. Incluso lo cantamos en algunos himnos, la fidelidad del Señor, en algunas alabanzas. A lo que voy es que la fidelidad es un atributo implícito del Señor y que Él nunca hacia nosotros nos va a ser infiel. Pero ¿somos nosotros fieles con el Señor? Nos preocupamos de alimentar nuestro espíritu para serle fiel al Señor. Nos preocupamos de tratar de vivir como Cristo quiere que lo hagamos y demostrar en eso nuestra fidelidad al Señor. Es quizás para pensarlo un poco, hermanos. La fidelidad de Dios es veraz. Y lo que decía yo, que la palabra del Señor es segura, es fidedigna, es verídica, es veraz. Y lo que decían, en todas las relaciones que el Señor tuvo con distintos pueblos, o con el pueblo escogido también, Dios fue fiel, y Dios es y seguirá siendo fiel. Pero en ese punto en específico, cuando trataba con el pueblo, el Señor siempre fue fiel. El hombre podía confiar en el Señor, como lo hicieron Moisés, por ejemplo. Nadie que confió en el Señor lo hizo en vano. Siempre tuvo respuesta. Y eso está expresado en la mayoría de los versículos bíblicos donde esto se menciona. El pueblo necesitaba ver la fidelidad del Señor a través de, en este caso, de Moisés en el desierto, que lo vamos a ver más adelante, y ver que esa fidelidad era parte del carácter divino del Señor. Hay otro punto súper importante, hermanos, y que lo quiero llevar un poco al contexto que estamos viviendo o que hemos vivido desde un tiempo a esta parte como iglesia, que el Señor
es fiel también en medio del dolor. El Señor es fiel cuando estamos bien, ¿cierto? Pero también cuando caemos en aflicciones, en la pena, en la amargura, en el desazón, en quizás pensar con ojos más humanos y decir por qué nos está afectando esto a nosotros. Pero el Señor en todo tiempo va a ser fiel. Cuando no es fácil creer que Dios es fiel, cuando estamos afligidos, en aflicción, en tormento, deprimidos, como menciona nuestro hermano Jaime en sus devocionales, quizás con crisis de pánico, con diferentes aflicciones. Aún en esas situaciones el Señor es fiel. Aún en esas situaciones el Señor es fiel. Y eso lo podemos tener con seguridad, hermanos, en nuestro corazón. Nuestra fe a veces es probada por el Señor en este tipo de aflicciones, en medio del dolor, quizás de forma sufrida o penosa para nosotros. A veces no nos damos cuenta que el Señor sí está detrás de todo eso, siendo fiel. Hay un versículo en Isaías 50:10, Isaías capítulo 50, verso 10, que dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esa es la esperanza y en quien debemos depositar nuestra confianza. Confíe en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor, y apóyese en su Dios, con mayúscula, en el Señor. Entonces, a pesar del dolor, a pesar de la aflicción, a pesar de las pérdidas físicas que nosotros podamos haber tenido quizás como congregación, la pérdida física de algún ser querido en momentos de pandemia, no lo sé, en momentos de dificultades, en los tiempos tan complicados que estamos viviendo, aún así el Señor es fiel con nosotros. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Isaías 50:10. Vamos a ver un ejemplo de fidelidad que el Señor, cuando el Señor trató con Moisés. En Éxodo capítulo 14, verso 30, Éxodo 14, versos 30 y 31, dice: Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El Señor fue fiel en la promesa que le hizo a Moisés, que sacaría al pueblo de Egipto con maravillas, si lo pudiéramos decir así, ¿cierto? Con prodigios. Moisés obedece y comienza a hacer todo lo que el Señor le dice que haga. El pueblo de primera no creyó en Moisés, pero luego Dios comienza a cambiar la percepción del pueblo, haciendo prodigios haciendo prodigios en Egipto. El pueblo se liberó de la esclavitud y Dios continuó con ellos por todo el camino del desierto, dándole los beneficios que todos sabemos, ¿cierto? La bola de fuego que les daba calor, la nube que les hacía sombra, el maná en el desierto, etcétera, etcétera, hasta llegar a la tierra prometida. Pero en todo ese trayecto de años, el Señor siempre fue fiel, con Moisés primeramente, para después llevar al pueblo a esa liberación, siendo fiel en su palabra y en su promesa.
El Señor fue fiel con Daniel en el foso de los leones, ¿cierto? Voy a leer en el versículo 6 de Daniel, versículo 6, verso 4. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, Daniel era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí hay otro tipo de fidelidad, que es la que Daniel tenía hacia el Señor también, que permitió que no se encontrara delante de él nada. Aún así, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Algunos conocen la historia, que Daniel luego no es comido por los leones. Fue librado de esa situación, pero lo que a Daniel le importaba no fue que fuera lanzado al foso. Ciertamente, quizás como humano sí, pero él sabía que Dios podía liberarlo de esa situación. De hecho lo hizo, y si no lo hacía, el Señor iba a ser fiel para que Daniel estuviera al lado del Padre. Aún en las situaciones difíciles, el Señor siempre va a estar con nosotros. Fue fiel con Pedro. Ya nos vamos al Nuevo Testamento. Y dice el verso 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor también fue fiel con Pedro. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, estos se encontraban trabajando en el mar. Algunos, cuando pasó por ahí, el Señor los llamó. Uno de ellos fue Simón Pedro, que era pescador, y el Señor le ofreció que ya no sería más pescador en el mar, sino que sería pescador de hombres. Y esta es la promesa, el versículo que acabamos de leer, que Pedro, después ya pasado el tiempo, después de la resurrección del Señor, también inicia un ministerio, y con sus sermones y sus discursos se convierten muchas personas al Evangelio del Señor Jesucristo. Yo espero que tengamos un poquito de cada uno, hermanos, y podamos ser fiel al Señor en todo tiempo. Es complicado en estos días, sobre todo para nuestros niños, vivir conforme a lo que Cristo quiere que vivamos. Si para usted es difícil vivir de la manera que Cristo, o como yo le digo de repente en alguna conversación coloquial a mis colegas, hay que vivir al estilo de Jesús. Siempre les digo eso. Hay que vivir al estilo de Jesús. Porque a veces me dicen, no, es que tú eres cristiano. Sí, pero vivamos al estilo de Jesús. Forjemos el carácter de Cristo en nosotros. Eso es el Evangelio. Ser más parecidos a Cristo cada día. Vivamos como es digno de los hijos del Señor, obedeciendo, siendo fieles a la palabra del Señor. Sabemos todas las cosas que están escritas en esta palabra, en este libro, y podemos, en lo poco que podamos hacer por nuestros medios, tratar de leer esta palabra, estudiarla y ser fieles al Señor en ello. Así el Señor se puede glorificar y se puede manifestar en nosotros. A lo que voy, hermanos, y quiero que ustedes también puedan tener en sus oraciones, es a que el Señor pueda darnos, a los que somos padres o a los que son abuelos, la sabiduría para
que nuestros hijos sean nutridos en el Evangelio. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo, aparte de ser complicados por el tema de la pandemia, también son complicados y van a ser mucho más complicados para nuestros hijos. Y ellos necesitan ser fieles al Señor. Necesitan tener las armas y lo más importante, ser nutridos de la palabra del Señor. Porque no vaya a ser cosa que venga cualquier, como dice la Biblia, viento de doctrina y se los lleve. Busquemos las Escrituras, hermanos, y eduquemos a nuestros hijos al amparo de la palabra del Señor, para que sean nutridos de la palabra y puedan permanecer en ella cuando nosotros ya no estemos. Quiero dejar con ustedes una última frase que a mí me hace mucho sentido, y dice: dejándonos moldear para que el carácter de Jesús florezca en nosotros. Dejándonos moldear para que el carácter de Jesús florezca en nosotros. Que ese sea nuestro sentir, hermanos, y los quiero dejar con ese pensamiento esta mañana: el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cristo siempre va a ser fiel con nosotros, como lo fue con los ejemplos que vimos, como lo fue con el pueblo de Egipto, como lo ha sido quizás con todos nosotros. Todos podemos decir que el Señor ha sido fiel, todos. Pero seamos nosotros también fieles a la palabra del Señor. Siendo fieles a la palabra del Señor, seremos fieles con Cristo, hermanos. Vamos a orar y yo quiero que entregues tu pensamiento a la oración y que puedas de todo corazón abrir tu entendimiento, tu corazón, para que Cristo pueda moldear tu vida al estilo de Él, al estilo de Jesús. Señor, te agradezco en esta mañana porque grandes son tus misericordias, Señor, y porque siempre estás de nuestro lado, y gloria al Señor por eso. Te agradezco porque somos tu pueblo, Señor, porque aún en las dificultades tú estás con nosotros, Señor, porque no te importa ni cómo andemos vestidos, ni el color de nuestro cabello, Señor, ni el color de nuestra piel. Tú miras nuestro corazón, Señor, y es ahí donde nosotros queremos entregarte nuestra adoración, Señor, de todo corazón. Entregarte nuestra alabanza, Señor. Entregarte lo poco que podemos darte, Señor. Pero ayúdanos a ser más fieles a ti, Señor. Tú nunca, y así lo hemos visto, nunca, Señor, nos vas a fallar, y tu fidelidad siempre va a estar con nosotros, Señor. Permite que todas las pruebas que estamos viviendo como congregación, Señor, puedan ser de bendición para nosotros, Señor. Esto mismo, el hecho de no poder reunirnos, de no poder abrazarnos, de no poder juntarnos, Señor. Permite que cada hermano que pueda ver este mensaje pueda quedarse, Señor, con una sensación de: Señor, necesito entregarte más de mí. Necesito entregar mi alabanza, necesito entregar mi oración, necesito entregar mi familia, necesito entregar mis hijos, Señor. Y hoy día tú toma control de todo eso, Señor. No podemos por méritos nuestros, Señor. No podemos. Tú oyes nuestra oración, Señor, y que nuestra oración no sean instrucciones hacia ti, sino que tú tomes el control de nosotros, Señor. Te alabo y te bendigo en esta mañana y agradezco la oportunidad, Señor, de poder haber compartido esta palabra, Señor, que me edificó a mí, y espero también haber edificado a mis hermanos en el amor de Cristo, Señor. Te lo dejo en tus manos. Toma el control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor pueda obrar en sus vidas y permita y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Un abrazo, hermanos, virtual, ya que es complicado y difícil poder juntarnos. Pero piense en esto, que el carácter de Jesús florezca en su vida. El Señor les bendiga, hermanos. Y que tú puedas generar, oh Señor, los recursos médicos que ella necesita. Tú sabes los tiempos, Señor. Tú sabes mejor las razones. Y la disponemos y la ponemos en tus manos, Señor, para que tú la acompañes.
en este tiempo de espera. Te pedimos por nuestro hermano José Luis, que estaba con la necesidad de buscar un médico para tratar, oh Señor, su dolencia, su hipertensión. Yo te ruego, Señor, que tú estés presente con él y puedas proveer para sus necesidades. Te pedimos también por nuestra hermana Rosangeli, que ha estado en un tiempo difícil. Te pedimos, Señor, que tú la sostengas y reconfortes su corazón y consueles su vida, Señor, para que cada llanto, cada tristeza nuevamente se convierta en gozo y alegría, como dice tu palabra. Tal vez hay tantos hermanos, Señor, que necesitan de ti y desconocemos. Sabemos, Señor, que nuestro hermano Manuel necesita de una operación y de que tú intervengas, oh Señor, en los protocolos y en las maneras de ejecutarse esa operación que tiene pendiente. Yo te pido, Padre, que tú te hagas presente y provea para nuestro hermano ese tiempo anhelado de esa operación para poder encontrar alivio a sus dolores. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Yo te pido que tu gracia, que tu bendición sea derramada sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que el inicio de esta semana sea próspera, sea positiva, sea de bendición para usted, para nosotros también aquí como familia, y podamos dar testimonio de que el Señor ha estado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio.